Pues bueno, ahora sí, bienvenidas con lo que es em, la clase inaugural de el taller de comprensión lectora. Por ahí, confírmenme si ya se ve la presentación. Ya, profe. Perfecto, muy bien. Y como sucedió con el taller de, Sí, profesor. gracias, con el taller de estrategias de estudio, la idea de esta sesión pues es tener una perspectiva panorámica de lo que vamos a ver. De esta manera ustedes también tienen más claro qué vamos a hacer y ajustar tanto los objetivos del curso y del taller con los propios, ¿sale? También vincular las expectativas. Bien, ahora, ¿qué onda con este taller? ¿Por qué se me ocurrió no hacer lo de siempre, ¿no? Que es aventarme ya directo con el cambio de las de los poner la hora, los costos, o si es entrada libre, o en donde uno se tiene que poner en contacto para tener más información. Y varios aspirantes ya está como que lo tienen mecanizado. Ponen puntito, ponen informes, cualquier otra cosa que no conlleva el seguimiento de las indicaciones que aparecen en el aviso, ¿no? O sea, desde ahí estamos, digamos, muy mal. Y que eso incluso puede ser riesgoso, porque nos puede llevar a no tener una comprensión, por ejemplo, de lo que ofrece un determinado servicio educativo, sus alcances, lo que me puede beneficiar, costos, etcétera, etcétera, etcétera. Y más, por ejemplo, si nos vamos ahí por la popularidad o porque únicamente nos quedamos con algo que nos llama la atención. ¿Sale? Entonces, esa es una de las motivantes por los cuales eh, es que decidí hacer este taller, que por cierto es muy breve, es general, la lectura implica mucho, mucho más cosas. Y bueno, como a mí les digo, me gusta darles datos duros, concretos, pues bueno, también eh, esto salió justificado por una pequeña investigación que hice, en donde la cuestión, híjole, es realmente escalofriante. Que bueno, me da un poco más de esperanzas si lo confronto con los datos que ustedes me brindaron en sus cuestionarios de presentación. Eso me hace ver que la situación no está tan complicada, pero si nos vamos a lo macro, el escenario está feo. Si por aquí tengo a alguien que va para educación, bueno, aquí hago una pausa. Chicas, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, yo sí lo escucho bien. Sí, sí, se escucha bien. Ok, entonces creo que ahí la cuestión es tu equipo, Saraí, trata de salir y de volver a entrar. Me espero un poquito, para que puedas recuperar el ritmo de la clase. Si no, ahí te invito a que vayas checando. ¿Sale? Entonces, les decía que en término macro, sí hay una concordancia con lo que vemos y con el ejemplo que les daba en clases, en redes sociales. Y es que México ocupa el último lugar entre los 34 países de la OCDE en comprensión lectora. Porque una cosa es decodificar la información y tener un panorama eh, explícito y básico de ese texto, y otra cosa ya es interpretar, que ahí es en donde nos está costando trabajo. Para quien no lo sepa, y seguramente también esto es algo que va a ser muy común en personas que vayan a carreras de área salud y que sobre todo vean ahí cuestiones de salud comunitaria y esas cosas, ya se acordarán de mí cuando tengan esas materias en la facultad, pero bueno, la OCDE es la Organización para la Comunidad y Desarrollo de los Estados. Es una organización financiera internacional
similar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y bueno, la OCDE plantea llegar a consensos internacionales y también medir varias cosas en un escenario global, es parte de la globalización. México está ahí metido, y bueno, tristemente los indicadores de la OCDE, ¿no?, llevan a que México en lectura y en comprensión está al perro, muy, muy mal, ¿no? Insisto, parte de ello también se debe a cómo nos hemos formado en la lectura, que a veces ocupamos materiales inadecuados, pensamos que leer es meramente la decodificación de la información sin hacer una evaluación y un procesamiento de la misma, en fin, varias otras cosas que vamos a ir viendo. Acá en México, quien se encarga de monitorear este fenómeno es el INEGI, tiene una dependencia que se llama MOLEC, que básicamente es algo así como la medición de lectura y comprensión. Entonces, según la MOLEC, de la población de 18 años o más que dice ser lectora, solamente el 24.6% declararon comprender todo lo que están leyendo. O sea, ahí también vemos un problema brutal, que eso incluso llega a ser una limitante a la hora de estudiar. El otro 53.7, solamente una parte. ¿Sale? Entonces vemos que la situación realmente aquí es terrible y que eso incluso nos lleva a entender por qué hay broncas a la hora de estudiar. Y una preparación no adecuada en su caso implica invertir tiempo de más, implica no ir seguros y que a la hora de enfrentarse a un examen estemos ahí pariendo chayotes. ¿Sale? Ahora, viene otra cuestión también muy importante que yo lo he visto mucho en cuanto a su metodología de estudio. Les digo, este taller va a ir muy de la mano con lo que es estrategia de estudio. Y es el hecho de que no hay, digamos, una iniciativa de investigación y de consulta de material. Voy a ir abocando más a su caso y no quiero que se me entienda como si fuera una denuncia llamada a la atención. Es un planteamiento del problema, ¿vale? Aquí no estoy aludiendo a cuestiones particulares o personales. Es el fenómeno que se está viendo alrededor de la preparación de los aspirantes a un examen de admisión. Y es el hecho de que la consulta que ustedes hacen va hacia materiales que no tienen, no están adecuados a su nivel escolar. A menudo a veces se van por materiales demasiado especializados o que ocupan una serie de términos no adecuados. Y bueno, en el peor de los casos, que es lo más común, son materiales que están demasiado sintetizados. Ahí me falta un poco tener bases de biología, química, física y mate como para corroborarlo. Ahí más bien yo me sustento en las pláticas que he tenido con colegas que se dedican a dar esas materias, pero en lo que me corresponde, que es historia y geografía principalmente, ya les he comentado que mi base formativa es ser historiador y además pedagogo, y recientemente me he ampliado hacia lo que es español y literatura. He analizado con esos ojos lo que les ofrecen y es demasiado sintetizado, que eso implica incluso tener huecos a la hora de estudiar. Y el apostarle a eso, híjole, no garantiza realmente una buena formación. A esto agréguenle las dificultades que tenemos al no estar habituados a irnos hacia materiales, digamos, un poco más consistentes. Les hablo por una parte de libros especializados, pero hay libros especializados que bien pueden empezar a procesar, que a lo mejor aquí las personas que están estudiando tienen una ventaja, porque tal vez tengan profesores que ya los estén encaminando hacia una documentación un poco más rigurosa, que les prepare para lo que se viene en la uni. Por ahí les compartí una charla vocacional sobre la carrera de medicina, quizá no en los grupos de técnicas de estudio de comprensión, sino a los grupos en donde me contactaron, que es el de área 2 o el de aspirantes. Y en esa charla, por ejemplo, los panelistas, que son buenos amigos míos, que son médicos y dos de ellos ya estando insertos en la parte docente, comentan que la investigación es nodal
para ser un buen universitario en medicina. Y yo me atrevo a decir que esto se extiende a cualquier carrera y no estamos habituados a ella, ni al vocabulario de los textos que les comento, es una cuestión de preparación, tampoco no es de punto y porrazo, pero tampoco esto implica quedarnos en esa zona de confort. Entonces, esas limitaciones se traduce también, por ejemplo, en una mala preparación. Parte de este taller también trae la orientación de seleccionar cuáles serían los textos más adecuados. ¿Sale? Entonces aquí un problema muy grave que tenemos es que nos vamos siempre hacia lo conocido. No vemos otras referencias o fuentes que nos permitan subsanar nuestras necesidades académicas. Y esto también, tristemente, en el margen en el que ahorita se están desarrollando, no se llega a promover. A salvedad que por ahí se encuentre en otro profesor que sí tenga esa precaución y sí los oriente, porque sí los llega a ver, pero si nos vamos, por ejemplo, bajo la lógica de una escuela de preparación, no es algo que realmente sea parte de sus tareas, aunque debiera, porque al final esto implicaría una mejor formación y por supuesto que incluso este es un beneficio para la institución, porque si ustedes se forman bien, van a obtener mejores resultados y esto implicaría una acreditación, pero no se toca. ¿Sale? Entonces es un, digamos, rubro que tenemos que empezar a cubrir, que tenemos que empezar a sensibilizarnos, ¿vale? Y bueno, no lo digo yo, les pongo estas cifras que les digo, es algo muy evidente y que incluso se refleja en las charlas de esos chats. Hagan con esta evaluación con esta mirada, perdón, de alguien que investiga cómo son las charlas, cómo son los diálogos, cómo son las metodologías, las guías. No estoy diciendo esto de una manera condenatoria o punitiva, sino más bien ahí la intención es concientizarnos y ver cuáles son los límites y en qué se está errando para que cambiemos de dirección, optimicemos nuestra preparación y por supuesto esto implica una mayor posibilidad de finiquitar nuestras metas académicas. Si seguimos con la inercia de lo que siempre se ha hecho y no cuidamos estos rubros que además van a cobrar factura en la universidad, nos estamos poniendo de pechito, uno, para un posible rechazo de la uni y dos, para llegar bastante chatos al siguiente plano de estudios. Porque puede haber, insisto, puedes hacer este salto de prepa uni, pasar el examen con inmediato, con un proceso de estudio no adecuado, pero ya a la hora de los fregadazos de los primeros semestres, híjole, sí están sabrosos. Y ahí, insisto, realmente la pasamos mal. Yo que reconozco que no tuve que no tuve una mala formación en mi bachillerato, que tuve profesores excelentes, aún así tuve vicios que yo no tuve cuidado de cubrir y que a la hora de estar en mi primer semestre en historia, pues me costó trabajo un poco la adaptación. Y eso les digo que la verdad consideré que mis profes en el bachillerato me dejaron bien, incluso hasta los de ciencias, aunque con algunos no me llevé tan padre. Pero en general puedo decir que no estuvo tan mal mi formación de bachillerato. Sin embargo, no fue suficiente para que en el primer semestre tuviera algo tranquilo. Y bueno, en pedagogía, al haber otra modalidad, pues también tuve mi segunda novatada, ¿no? Ya les platiqué más o menos mis avatares. Entonces, este momento, independientemente de los retos que implica, es una buena oportunidad para en la medida de lo posible reducir esas desventajas que sí pesan en el presente, pero que en el futuro les va a pegar más si no toman atención de esto, ¿vale? Entonces, parte de los talleres es que justo se sensibilicen hasta este punto, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí en cuanto a la introducción del por qué está naciendo este taller? No, profe. ¿No? No, profesor, gracias. Vientos. Ahora, con todo esto ya vamos a ir a poniéndole un poco de
color más amable, ¿qué es lo que me propongo? Cambiar el mundo. No, no es cierto. Bueno, sí, pero de poquito en poquito. Lo que se propone este pequeñísimo taller de comprensión lectora es que ustedes absorban una serie de conocimientos teóricos prácticos que les van a permitir ampliar sus habilidades como lectores. ¿Sale? También el hecho de que ustedes identifiquen por dónde están sus limitaciones, qué es lo que les está, digamos, generando una mala comprensión lectora y subsanarlas, para que de esta manera puedan ser más eficientes y no solamente implique una mejoría en su proceso de aprendizaje, sino inclusive una mejor interacción con su entorno. Fíjense, hasta ese punto y hasta esas dimensiones llegan la comprensión lectora. Ahora, algo también muy importante, en tanto que uno de los retos del examen es que les avientan textos de diferente índole, por ejemplo en español, hay una sección de comprensión lectora, que eso es lo que a veces les lleva más tiempo, y puede venir desde un cuento, desde un análisis de un poema o incluso un texto de divulgación. Si nos vamos, por ejemplo, a un proceso formativo integral, no solamente en términos de preparación para la universidad, sino ya para la universidad misma, pues le tienen que atorar a varias cosas. Leer, por ejemplo, desde filosofía hasta, no sé, libros especializados de ciencias. ¿Sale? Entonces, aquí lo que pretendo es que ustedes tengan las destrezas necesarias para leer de forma efectiva cualquier tipo de texto. Esto también implica que de punto y porrazo no se van a dar las cosas, más si no estamos habituados a leer, pero sí empezar a tener una disciplina, a generar una serie de habilidades y capacidades que paulatinamente me hagan sentir más cómodo, ¿vale? Una de las cuestiones que también tristemente llega a ver, y eso digamos que es una bronca inherente de esta situación, y que bueno, me atrevo a decir que se extiende tristemente al nivel de escolar, que es el bachillerato, es a no promover esta flexibilidad, como que se deja de lado, o se ocupan los recursos que no son adecuados. Pongo changuitos para quienes estén en el bachillerato, hayan tenido profes que hubiesen tenido el cuidado de más o menos llevarlas a generar esta flexibilidad. Y también quienes ya estuvieron en el bachillerato. Si no, pues bueno, aquí su humilde servidor las va a orientar en ese camino dentro, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el programa de presentación de este taller, pero parte del material con el que vamos a trabajar, que yo creo que en estos días ya lo voy a compartirles una carpeta de Google Drive donde están esas lecturas, es justo empezar a hacer. Hay que saber hacer. Entonces, en ese folder virtual van a encontrarse desde libros de cuentos, artículos científicos, entrevistas a filósofos, uno que otro articulillo interesante de historia. Muchos de ellos no tocan, bueno, varios de ellos no tocan los contenidos que vienen en el examen y esa selección lo hice a propósito para que no se queden en esa zona de confort, en textos que ya pues, más o menos conozcan, sino que realmente empiecen a crecer como lectores, que se den la oportunidad de tocar nuevos escenarios textuales. Para, de esa forma, ahora sí, ir paulatinamente, ir formándose esa habilidad, que es la versatilidad, para que a la hora del examen ustedes no tengan ningún problema para que cuando estén estudiando, si en algún momento tienen que consultar un libro, no sé, historia un poco más especializado, no se queden con la cara de guate. No sé si por aquí tenga gente que vaya a área 4. Sí, no, cuéntenme. No, no hay ningún área 4, ¿verdad? Todos los que están aquí es área 1 y 2. ¿Hay alguien de área 3? No, todas son área 1 y 2.
científicos por antonomasia. Bien, entonces, la idea justamente es esa, ¿no? Poder tener un diálogo a partir de la lectura con la información con la que estoy yo trabajando. Y paulatinamente ir ampliando esas habilidades. ¿Sale? También por eso no elegí material que venían en otras guías, porque sería conocer un poco más de lo mismo y pues no, no va por ahí el asunto. Necesito llevarlas a nuevos territorios para que realmente tengan a partir de la experiencia este aprendizaje. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor, gracias. Vientos. Gracias. Ok. Ahora, al final, ¿qué nos van a llevar estas tareas? Pues ya les hablé de la versatilidad, que, insisto, esto es una inversión a mediano plazo en la uni, me lo van a agradecer. Dos, independientemente de la forma en la que aprendan, que eso lo vamos a tocar en el taller de estrategia de estudio, es importante que hagan de la lectura una herramienta base para consolidar su estilo de aprendizaje. Porque aunque sean kinestésicos, lógico-matemáticos, auditivos, etcétera, 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 en algún momento va a aparecer la lectura. Entonces, la lectura no tiene que ser un obstáculo, al contrario, una aliada en nuestros propósitos y de nuestra metodología de estudio. ¿Sale? Y por supuesto que esto les va a llevar a algo que ya les había comentado en otras ocasiones, que es la autonomía. Y una de las maneras de evidenciar esta autonomía en ustedes es que con esto ustedes vayan identificando hasta qué punto un determinado recurso de estudio les va a favorecer. Y a medida que ustedes formen este criterio, van a poder aprovechar mejor lo que está a su disposición. ¿Sale? Incluso no van a necesitar que yo les diga constantemente que X o Y guía o bancos de preguntas tienen un límite. Ustedes solitas se van a dar cuenta. Y entonces, les puedo apostar que con esto van a tener un crecimiento enorme porque van a permitir adecuar lo que está a su alcance a sus necesidades. ¿Sale? Eso al final es lo que vamos a ver con, más bien es una de las metas finales de este taller. ¿Vale? Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Viene la parte de la metodología, que también me parece importante que conozcan. ¿Sale? La primera de ellas es que sí, tenemos que revisar una serie de conceptos y definiciones que van a permitir encontrar una lógica y una justificación de la experiencia de aprendizaje que vamos a tener. Que eso a veces llegan a pasarse por el arco del triunfo o al contrario, le meten una supercarga a la parte teórica que pues no tiene que ver. Voy hacia cuestiones más puntuales. Hay ofertas educativas cuya metodología pedagógica o metodología de enseñanza, como le quieran llamar, se basa únicamente en el que les dan tips, les dan, se me fue la palabra. Ay, se me fue la palabra. Ay, déjenme. Como cuando le cortas en un camino para llegar a un lugar. ¿Cómo se llama eso? ¿Atajos? ¿Mandé? ¿Atajos? Ándale, les dan atajos. Esto me parece que, pues bueno, no está mal. Sobre todo pensando que la lista de contenidos que integran el examen es vastísima. Tampoco conviene ser ahí unos eruditos de biblioteca. Pero sin una noción teórica de lo que esto implica, nos quedamos muy cortos.
Y eso nos lleva a tener una especie de estar indefensos ante una posible variable que venga del examen. Incluso si estamos hablando del mismo tema. También por eso hay que tener cuidado en cómo uno está interactuando con los bancos de pregunta. Y sí, si bien la UNAM tiende a reciclar preguntas y a tener una tendencia respecto a los temas que integran el examen, no hay que casarnos con eso, porque eso implica que no cubramos este rubro en el que hay una variabilidad, que no comprendamos bien esto y tronemos. ¿Sale? Así es que tengan cuidado con sobreexplotar materiales y recursos de estudio que van hacia ese punto. Ahora, también es errático un recurso que prioriza la teoría. Tiene que haber un balance 50-50 y la parte teórica tiene que incentivar a que ustedes desarrollen una experiencia de aprendizaje, una aplicación. Solamente así van a empezar a tener una comprensión general de las cosas. En el caso de este taller, vamos a explicar qué es, por ejemplo, que entendamos, por ejemplo, lectura comprensiva, algunas habilidades, pero ya sea durante la clase o como actividad extracurricular, los tengo que llevar a la práctica. Si no, no se arma. Ahora, también depende mucho. En este caso, pues se permite un 50-50, pero si esto lo llevamos a las mates, pues no me atrevo a decir que sea realmente 50-50, sino y más bien por las circunstancias y la naturaleza de la disciplina, yo intuyo que puede ser 40% teórico, 60% práctico. Si nos vamos a historia, yo creo que ahí sería al revés, 60% teórico, porque al final es una serie de cuestiones conceptuales, y el examen implica que ustedes prueben que aprendieron algunos conceptos, pero también exige una aplicación, ya sea preguntas problema, ya sea que ustedes tengan esta cuestión de la causalidad, de conectar los acontecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, bueno, en mi caso, que la mayoría de mi experiencia como profesor ha sido historia, va más o menos encaminada a esa situación. Otro tip que ahí me estoy adelantando a lo que vamos a ver más adelante, técnicas de estudio, es que ustedes vayan detectando las habilidades y las características particulares de cada asignatura, porque eso les va a llevar, en este caso en la lectura, hasta qué punto leer implica una herramienta para el aprendizaje y cuándo se vuelve algo complementario. ¿Vale? Y por consiguiente, una de las cosas que vamos a hacer es justamente leer. En cuanto a la práctica va a ser diversa. Es la tercera vez que doy este taller. Soy una persona que le gusta renovarse, regenerar, implementar nuevas cosas. Las primeras dos veces las actividades sí eran un poquito más, digamos, como de escuela, cuestionarios, relaciones de columnas y ese tipo de cosas. Ensayitos muy pequeños, porque también a partir de la escritura uno puede evaluar la comprensión, pero ahora me voy a dar la oportunidad de probar otras cosas, meter más la parte del juego. Es más, ahorita la presentación que estamos teniendo, pues es muy distinta a la presentación de la primera vez que di este taller, y lo vamos a ver. Entonces, todo esto va enfocado a que también la lectura no sea considerada como una cuestión que solamente sea para genios o muy pesada, no, sino que es una habilidad que perfectamente se puede aprender, en este caso pulir, porque en teoría todos sabemos leer, y además saberle enfocar de acuerdo a las circunstancias, que eso también es muy importante. No todo el tiempo vamos a hacer una lectura analítica y evaluativa de X o Y información. Depende mucho del sentido de para qué voy a leer y el contexto y qué es lo que busco. Si estoy en una investigación, pues no necesito aventarme todos los libros que están a la mano, sino checo el índice y veo cuál es la parte que más me beneficia o más atiende a mis necesidades. Y si eso no lo subsana, bueno, me voy hacia otra referencia. Es parte ahí también
lo de la investigación. ¿Sale? Entonces, vamos a ver aquí que la lectura es una cuestión también multidimensional. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, No. profe. Emocionadas, espantadas, arrepentidas. Arrepentidos. No, profesor. Gracias. Ok. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, entonces, una de las claves también para lograr todo esto, pues es siendo constantes. ¿Sale? Ahora, como sucede en el de técnicas de estudio, aquí llegamos ahora a la parte en donde vamos a ver, pues, una visión panorámica del taller. La primera sesión, como lo estamos haciendo, es una presentación. Es ver de qué se trata esta onda. ¿Sale? La siguiente es una comprensión, está enfocada a averiguar qué es lo que involucra la comprensión lectora. Esta quizá es una sesión un poquito más teórica. Vamos a ir viendo qué es la comprensión lectora, qué habilidades necesito para ser un buen lector, los tipos de lectura, ya por ahí he mencionado un par, son un poco más, los niveles de lectura y tenemos ahí un plus que es una tabla de preguntas que nos permite identificar cuál es el nivel de lectura, de comprensión de lectura que nos están pidiendo o estamos haciendo. ¿Sale? Que bueno, esto también conecta directamente con el rollito del examen porque incluso en la manera en cómo se está planteando el reactivo es el nivel de comprensión del tema que piden. Puede ser descriptivo, qué, cuándo, dónde. Puede ser inferencial, por qué, ahí ya la cosa se pone un poquito más complicada, implica una razón. O de acuerdo con lo que estudiaste, bla, 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 que eso ya implica un nivel de comprensión y de manejo de contenido más pesado. Quizá ahí en donde hay un mayor nivel de complejidad es, pues, ni siquiera en ciencias sociales, fíjense, es en la parte de ciencias exactas y mm, específicamente mm, la parte de matemáticas. Quizá en la parte de humanidades, en lo que es español, que es en donde ven donde está más práctico el asunto, porque les piden a través de una idea principal, que ubiquen una idea principal, comprensión de lectura, porque ahí también les evalúan el manejo de vocabulario, la parte de gramática, la parte de ortografía, ¿qué más? Analogías que tienen que ver con el razonamiento verbal. Sí, creo que esa es la parte más práctica del examen, español y mate. Por eso, aún siendo buenos en estos aspectos, pues conlleva un poco más de tiempo. La verdad es que lo demás es bastante más tranquilo, porque al final se queda mucho en la parte conceptual. Por eso incluso en mis clases y en lo que, por ejemplo, vamos a desarrollar con Quark en el curso general, es llevarlas un poquito más, no solamente a la parte conceptual. Eso digamos que queda a la mitad, pero si les llevamos a una comprensión general, y eso incluso también aquí lo estoy haciendo, va con la finalidad de prevenir ciertas sorpresas que puedan haber. ¿Sale? Que sí, otra cosa que les voy a comentar en el examen, perdón, en el taller de estrategia de estudios, y que aquí también me voy a referir, y me adelanto a ello, es que la UNAM juega sucio. Y uno de los recursos en donde la UNAM está jugando no conforme a las reglas es en la redacción, en el planteamiento de las preguntas, que usualmente
son ambiguas, confusas, o satura de datos el planteamiento y uno se queda con cara de what. Entonces ahí tenemos que hacer circo, maroma y teatro para poder inferir y encontrar qué es lo que se me está indicando. Que en ese punto, fíjense, llega a ser benéfico ver las guías y los bancos de pregunta, porque están igual, están igual. No sé si lo hacen adrede o no, pero están igual. Entonces, solo en ese punto sí conviene echar mano de esos recursos porque nos lleva a practicar. Sin embargo, eso conlleva a que yo sea muy eficiente a la hora de leer. Porque aunque me sepa las leyes básicas de genética de Mendel, evolución, las partes de la célula, o quién se rifó la tabla periódica y cuáles son los electrones que hay en un compuesto, hacer un balance de ecuaciones, o que si la ecuación es exotérmica, endotérmica y bueno, demás cosas que pululan por ahí en ciencias. Si yo no leo con atención, si yo no aprendo a inferir qué se me estén indicando, sencillamente no puedo echar mano de ese conocimiento y me empiezo a ver ahí un quebradero de cabeza, ¿sale? Y por consiguiente también hay una mayor probabilidad de error. Ya ni hablemos de matemáticas, ¿no? Donde luego también a veces la redacción no llega a ser muy clara, que digamos, entonces ahí conlleva a hacer una especie de operación cognitiva para organizar bien los datos que vienen en el reactivo y saber de qué se trata, ¿sale? Entonces, la segunda sesión va en tenor de que conozcamos a mayor profundidad qué onda con la comprensión lectora. La tercera, porque les digo que el rollo de la lectura es un arte, tiene que ver con algunos consejos para leer mejor. Y no lo digo yo, sino también este es producto de un estudio que estuve haciendo, repasando material, para verificar cuáles son las recomendaciones más pertinentes para leer. Tenemos que leer con inteligencia, y me atrevo a decir que esto también se extiende al estudio. Si no somos inteligentes a la hora de estudiar y de prepararnos, si nos vamos de frente en nuestra preparación, no va a ser adecuada y por consiguiente no vamos ni a concretar nuestras metas académicas, ni mucho menos a aprender. No vamos a aprovechar bien nuestro tiempo. ¿Sale? Entonces, estos consejos también van en tenor de generar una disciplina, que algunos incluso se pueden aplicar para ser buenos estudiantes. Ahí matamos 2 pájaros de un tiro. La sesión 4, aquí ya comienza a ponerse más práctico el asunto, va orientado a conocer el escenario en donde se desarrolla la lectura, las propiedades de los textos y su clasificación. Me parece que este es uno de los pocos puntos en donde yo me conecto directamente con un contenido que va a venir en el examen, en la parte de español. ¿Sale? Me parece que en sus guías, en sus manuales, surge este tema, entonces bueno, aquí también vamos a tener chance de hacer un poco más de práctica. En esta sesión se me está ocurriendo por ahí unos jueguillos para poder amarrar bien este asunto, y si conocemos bien el entorno en el que leemos, va a ser también mucho más fácil elegir cuál es la estrategia de lectura más pertinente y por supuesto lograr mejores resultados. ¿Sale? Y bueno, aquí pues ya, de paso cubrimos un temita que viene en el temario oficial de la UNAM. En la sesión 5 y a partir de aquí, chan, 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 la cosa se pone cada vez más práctica. Cada sesión que resta del taller va a ir enfocada a ver 2 estrategias de lectura. Ahora sí que aquí retomo el modo en cómo fui entrenando el fútbol americano. Vamos desde lo fundamental hasta lo complejo.
¿Sale? No vamos a ver todas las estrategias habidas y por haber, ni siquiera yo me sé todas. Implica ahí una talacha mucho, mucho más gruesa, pero sí vamos a ver las que, de acuerdo a mi experiencia docente y a lo que ofrecen, serían las mejores para ustedes. Primera de ellas, el análisis de un texto a partir de las ideas principales. Que sea de paso, pues también tocamos un elemento que viene en su examen de admisión. Incluso hay preguntas directamente que abordan este tema. Y también es una de las formas de estudio mucho más tradicionales. Es algo que venimos jalando desde la escuela. Ese es el origen de los famosos resúmenes. Además de esta estrategia, que a lo mejor ya conocen, vamos a ver otra que tiene que ver con preguntas de sondeo. O sea, esas preguntas que nos llevan a puntos concretos de lo que estoy leyendo que me van a servir. Por eso puse esta imagen de detective. Aquí vamos a empezar a jugar a ser detectives. ¿Sale? En la sesión 6 tenemos lo que es la estrategia de lectura parte 2. Aquí vienen otras dos un poco más canijas. La lectura a partir de la inferencia, que vamos a ponerle especial atención porque me parece que puede ser uno de los recursos para enfrentarse al examen más efectivos. Y si nos da tiempo, vemos la otra. Si no, en la sesión 7, ahí haríamos un ajuste, veríamos la siguiente estrategia. Aquí el chiste es amarrar bien estas estrategias. Pero bueno, en teoría, la sesión 6, también aquí veríamos una estrategia que nos puede ayudar muchísimo a la hora de comprender un tema, que es vincular lo que estoy leyendo con un aprendizaje previo que ya tenemos, que puede venir desde la escuela, desde otras asignaturas. Acuérdense que hay temas que son interseccionales, es decir, transversales, que atraviesan varias materias. Piensan, por ejemplo, en globalización, que se ve tanto en historia como en geografía y que incluso conecta con la biología porque se vincula con la parte de los problemas ambientales. Bueno, hay otro ejemplo de ello, en donde biología y geo van de la mano, o revolución industrial, en donde desde diferentes perspectivas se integran varias materias: química, física, geografía, historia, que ese también es otro tip que les puedo dar a la hora de estudiar. Un tema traten de vincularlo con las ciencias que lo involucran, que lo analizan, y así sería mucho más sencillo, ya que a la hora de presentarse en el examen, si no es Chana, es Juana. Bueno, la estrategia de lectura que vamos a ver tentativamente en la sesión 6, dependiendo de cómo vayamos con la lectura de inferencias, pues va a ir en esa índole. ¿Sale? Y aquí hay una pequeña caricatura que les dejé que va más o menos en esa línea. Que si le cachan está padrísimo, van a ser mucho, mucho más autónomos. Y por último, vamos a una experiencia un poco más cercana al examen de admisión. Confieso que soy medio nerd, soy medio geek, me gustan mucho los videojuegos, pero los clásicos, los retro. Si ahorita me ponen una Play 5, la verdad es que no la armo. Y hasta parecería abuelito porque me, eh, me hago bolas. Pero pónganme un Super Nintendo, pónganme unas maquinitas y bueno, soy feliz. Y como sucede en los videojuegos de peleas, que a lo mejor ustedes ya los jugaron, o a lo mejor por algún amigo lo conocen, algo así, pues nos vamos a enfrentar a un jefe final, que es una prueba que va a echar mano de las estrategias de comprensión lectora que aquí aprendieron. En algunos casos va a apelar a contenidos que ustedes a lo mejor ya estudiaron por su cuenta para el examen. Otros vienen de la cultura general. ¿Sale? Por eso les puse esta imagen, me encantó, porque al final son los jefes de varios videojuegos de pelea. Está buenísimo.
De eso se va a tratar. No solamente vamos a tener este desafío final, que además lo vamos a jugar con reglas examen UNAM, o sea que ese día les voy a pedir que pongan su cámara, les voy a dar un tiempo, vamos a ir cronometrando ese tiempo. No me sujeto a los 90 segundos por reactivo porque las actividades son un tanto distintas, entonces puede involucrar más. Pero sí, la primera parte de la clase va a ser resolver ese ejercicio. Necesito sensibilizarlas a lo que se viene. Posteriormente vamos a hacer una retroalimentación, vamos a corregir, ustedes ahí se van a identificar, pues este tema más o menos conozco esto y aquí la lectura me ayudó, no me ayudó. Y eso involucra la tercera parte que también me interesa mucho, que es la retroalimentación. Me parece que esos son los 3 tiempos que debe tener un ejercicio de este calibre para que ustedes realmente tengan una claridad de en dónde están, en qué mejoraron, qué les falta por corregir y de esta manera adecuar su plan de trabajo. ¿Sale? Eso es lo que veríamos en la sesión 7 y de esa manera cerraríamos lo que es el taller. Últimos comentarios. Chan, chan, chan. Bien, creo que aquí todos los asistentes están en proceso de prepararse para el examen. Déjenme decirles que esto apenas es el inicio del camino. Por eso les puse las 12 casas de los caballeros del zodiaco. Es muy importante vincular la comprensión lectora con otras estrategias de estudio. Ya sea, dependiendo de su estilo de aprendizaje, como una base o como una acción complementaria. De esta manera van a mejorar su criterio para seleccionar mejor sus herramientas para estudiar. Insisto, tenemos que romper con muchos vicios, hacer las cosas diferentes. Más en tenor de que la situación, aunque perfectamente es manejable, o sea, el examen implica respeto, implica un compromiso, pero en la medida de lo posible no debe de inspirarles temor. El temor congela. El temor hace que perdamos el control de nosotros mismos. Ahora, tampoco quiere decir que no tener miedo es sano, porque eso nos lleva a la osadía y tampoco va por ahí. Por eso les digo, respeto, reconocer lo que implica, lo que exige, y por consiguiente, eso nos va a llevar a trazar un mejor camino. ¿Vale? No hay que hacer lo que, pues tristemente pulula por ahí. Tenemos que hacer una revolución, ¿sale? Para poder lograr otros resultados. Tener un mayor dominio, una mayor intervención consciente de las cosas. Saber, reitero, los límites, lo que me puedo ofrecer, lo que no me puedo ofrecer, adecuarlo con mi tiempo de estudio, reconocerme como estudiante, tener disciplina, constancia, evaluarme constantemente, no esperar a que otras personas lo hagan, sino yo solito, buscar los recursos más adecuados, porque también a medida que ustedes tengan datos más fiables de su desarrollo, van a tener una mayor certeza de qué tanto han avanzado y por supuesto que eso, como lo comentábamos ayer e incluso desde el martes cuando empezamos, se va a traducir en una mejor confianza. Eso lo aprendí a la mala, ¿eh? Y ya estando en la facultad de Filosofía y Letras estudiando Pedagogía. Como estudiante, no se me pasó, jamás me lo dijeron. Por ahí recuerdo que hubo un par de profesores que me lo advirtieron, no lo tomé en serio, cajes de la juventud. Y bueno, eso me llevó a tener varios costalazos. Tampoco no quiere decir que todo el tiempo he triunfado, ¿no? También he tenido mis fracasos. Y ya en la carrera, como pedagogo, al conocer un poco más la dimensión de lo que implica el aprendizaje, la educación, dije, sí es cierto. Y bueno, esto sumado con la experiencia que he tenido también como profesor. Es que es importante consolidar, les digo, esta seguridad, esta confianza a partir de datos concretos, pero sobre todo tener una mejor acción
en cómo me estoy preparando. Y de cierta manera, entender cómo me estoy sintiendo para que de esta manera, para que esta forma, perdón, pueda yo trascender o incluso saber ocupar esos sentimientos, ¿por qué no decirlo, no? O sea, si el examen, perdón por la expresión, hace que me haga del baño, puedo entender por qué me genera tanto terror, de dónde viene el hecho, y ahí incluso psicología e historia se parecen mucho. El hecho de identificar las causas, las condiciones, implica que yo tenga mm, una situación más clara y por lo tanto puedo trabajarla. Si es por la presión externa, si es porque me siento incapaz, bueno, si la cuestión es de que yo me siento incapaz, pues una herramienta para subsanar eso es el saber hacer. Eh, Ese es también uno de mis trabajos, orientarlas, hasta cierto punto tranquilizarlas, darles la oportunidad de que hagan las cosas y desde ahí se va construyendo una confianza. Si a lo mejor sí está bien la confianza, sí tengo mucha fe en mí, pero es el entorno, entonces de alguna manera transformarlo, como les decía antes, ¿no? Priorizar eh, compromisos, lo que tenga que hacer, tiempos, qué sé yo, incluso hasta cambiar de lugar de estudio, ¿no? Entonces, ahí es en donde entra este criterio que les comento, ¿vale? No hacer estas réplicas inconscientes que tanto abundan por ahí. O hacer caso de desinformación, ¿no? Que eso también hace que no cumplamos nuestras expectativas, que confiemos en cuestiones que no son probadas, que no son enteramente válidas y que pues tristemente vienen de personas o de entornos que están igual de perdidos que uno. También por eso esta cuestión del coaprendizaje, que es algo muy bonito, que en lo personal a mí pues me gusta promover, pero no a los guamazos. Creo que ahí sí hay que tener una mayor claridad. El hecho que yo sepa más de historia no me ayuda o no me garantiza realmente que pueda apoyar dando clases de historia, ¿no? O nada más porque soy bueno memorizando fechas de datos. Implican otras habilidades, otras competencias comunicativas, el saber orientar. Pero bueno, si uno piensa que tiene esos elementos y puede aportar a la formación de otras personas, pues órale, qué chido, ¿no? Pero ahí también tengan un poquito de reserva para que eh, no conlleve a tener más problemas. Que es bien bonito el aprendizaje, ¿eh? Eso me ayudó muchísimo en este periodo de transición que les conté cuando iba en el primer semestre de mis carreras. Y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de mis compañeros. Pero insisto, hubo esta lógica, hubo esta conciencia. Eso tómenlo en cuenta para cuando, si están en situaciones de esa manera, pues intenten adecuar o aprovechar hasta donde se pueda y tener en cuenta que igual y ahí no se agotó el problema, que hay que hacer un esfuerzo extra. Y si de plano no va con lo suyo, pues incluso hasta pagar, ¿no? Recuerden que su formación y su aprendizaje es algo tan delicado y tan especial como, por ejemplo, su salud. ¿Sale? Pero insisto, qué bueno que se armen esos círculos de estudio, ¿no? Uno aprende muchísimo. Ahora, hay otra cosa que también viene implícito y que es practicar, 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 practicar. Siempre considerando sus contextos particulares. Aunque todo lo que ven en cursos, guías, son propuestas, algunas más válidas que otras, pero ninguna es una fórmula universal aplicable para todos. Así es que tienen que adaptar lo que esa experiencia de aprendizaje a sus contextos particulares. Por eso es importantísimo que también se conozcan. ¿Sale? Si no, pues no funciona mucho o dejamos latente ahí ciertos vicios, ciertos errores que a la postre nos pueden jugar una mala pasada y pues van a impedir que nosotros concretemos nuestras metas.
¿sale? Y me parece que ustedes se merecen realizarse. Merecen realizarse. Yo tengo mucha fe en ello y por eso de cierta forma estamos aquí. Y también es una cosa que digo con orgullo que tiene el proyecto que estoy iniciando con mi otro amigo. Que más que un servicio, lo que estamos buscando es una propuesta que genere una realización. Por supuesto que ahí el eje central es lo educativo, pero creo que educación sin humanidad, aún en un contexto de preparación, pues la neta es otra cosa. Me huele más a un adiestramiento canino y esas cuestiones. Y creo que la educación ofrece muchísimo, más con gente de su edad, más con gente que tiene esas expectativas, estos sueños. Y bueno, tenemos ahí un gran compromiso, el hecho de que nos brinden esa confianza. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios en lo que vamos a ver? Analizar. ¿Cómo se sienten hasta el momento, chicas? No, yo no tengo dudas. Ok, las demás. Las escucho. Yo tampoco tengo dudas. Ok, muy bien. Las demás. Las oigo, las escucho. Escuché como DJ, ¿no? Yo tampoco tengo ninguna duda. Ok, bien. Pues, ¿qué les parece para que vayamos midiéndole el agua a los camotes? ¿Quieren un reto? ¿Quieren que juguemos un reto? Para que vean cómo andan con su comprensión lectora, ¿sí? ¿O andan cansaditas? ¿Cómo están? Yo digo que sí, un reto. ¿Sí? Sí, yo también. Yo también. Sí, yo igual. ¿De una vez? ¿Ya? ¿En calor, como dicen en mi barrio? Sí, Órale, en caliente. pues. En caliente. Me hicieron acordarme una frase que dijo Porfirio Díaz. Mátalos en caliente. Pues va. Vamos a empezar con algo sencillito. Para que vayan midiendo esta parte de la comprensión lectora. Que son, me rifé hace unos días unas adivinanzas que hice con mucho cariño y que yo pensaba ponerlas en un ejercicio aparte. Pero dije, bueno, ¿por qué no? Si vamos a empezar con el taller de comprensión lectora, pues que sea, que empiece bien, ¿no? Que sea divertido. Hay que motivar a las chicas y a los chicos que me van a acompañar a que pues en primera se concienticen de la situación y en segunda pues se sientan bien, ¿no? Que vayan midiendo hasta qué punto. Entonces, estas adivinanzas que les estoy ofreciendo sí, es un diagnóstico de cómo andan, que ustedes asumen esta cuestión, pero también es divertirse. Parten de manera indirecta de un tema que aparece en su examen, pero más que nada es ocupar la lectura, la lógica y el conocimiento general. Así que a partir de los contextos particulares de cada una, va a ser pues qué tanto puedan entenderle o no a las adivinanzas. Pero aquí el chiste es leer, es deducir. ¿Sale? Así es que bueno, aquí está la primera adivinanza. Eh, jugamos con reglas una, que son 90 segundos por reactivo, o les doy un poquito más de tiempo. Entre 90 segundos, ¿no? Órale, o sea que quieren el desafío en modo difícil. Yo no pensaba ser así tan intenso. Yo pensaba aquí, bueno, vamos a ir de lo tranquilo a lo otro. Pero bueno, si ya quieren ir con las reglas a las que se enfrentan, va. Lean con atención y en 90 segundos indíquenme la respuesta de esta adivinanza. Corre tiempo.
Si les gustan los videojuegos de disparos y de guerra, ahí tienen una pista. Y les quedan 5 segundos. Tiempo. Bien. Chicas, sus respuestas. Metralla. Metralla. No, además ahí te lo están diciendo. A ver, vamos a ver. Ok. Ok. Buenas respuestas, buenas respuestas. A ver los demás. Dana, Sofía, Diana, Mariana, Stephanie, Marisol, Monserrat. Que por aquí ya se me fue. Está Sofía. ¿Cómo les fue? ¿Cuál es? Metralladora. No, ¿qué pasó ahí, Monserrat? Bueno, me reservo. Ah, ¿qué pasó? Bueno, tienes 10 segundos más. Interesantes respuestas. Edera, Mande. vi que estabas abriendo el micrófono. Ah, es que era nada más para saber si se podía cambiar la respuesta. A ver, ¿cuál? Imaginemos que borraste y vas a corregir. Bueno, según yo era o ráfaga o metralla, ¿no? ¿O se podía decir otra? Claro, hay Ay, que no, analizar entonces. bien. Ay, A ver, ahí les va. Parezco esos abuelitos que les va a contar cuentos. A ver, nietecitas. Disparo 90 balas por minuto. Me escondo en zanjas de tierra y fui protegida por enredaderas de metal. En los campos de batalla barrí con seres humanos y caballos y me llamaban ráfaga o metralla. ¿Qué soy? Definitivamente no puede ser ráfaga o metralla porque lo están indicando en la adivinanza. Entonces, este tipo de pregunta no, o este tipo de adivinanza no es capciosa como la del caballo blanco. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Esta sí es un poquito más complicada. Ahora, rifle, tampoco. Un rifle no dispara tanto. Aquí implica también tener creatividad, saber asociar los elementos que nos están indicando. ¿Qué más me dijeron por aquí? Ahí, bueno, fue rifle. Ah, ok. Metralla tampoco, porque además aquí le están diciendo. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta, Alejandro, es ametralladora, que fue una de las armas que se inventaron poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial y que corresponde a la descripción que maneja
la adivinanza. Insisto, aquí apelo mucho a la imaginación y a sus saberes. Ok, les paso a Mariana que conteste una ametralladora. Parece que puede ser así. Montserrat, es una respuesta, porque si vas con eso en el examen puedes tener ahí algún problema, ¿sale? Sí, ok, infiero que se refieren a a la ametralladora, las que pusieron ametralladora, pero el nombre correcto es ametrallador. De ahí que es importante que haya claridad en lo conceptual, porque si también tenemos esas ligeras confusiones, las opciones múltiples que también son parte del juego sucio que a veces la UNAM ocupa, pues pueden perjudicarnos, más si no leemos con atención. ¿Sale? Así es que en este pequeño desafío, pues vamos a dejarlos en empate. ¿Sale? Porque sí hubo gente que la respondió bien. Las otras, ahí hay que echar mano, insisto, de todo lo que conocemos. No se restrinjan meramente a la parte directa de la asignatura o la disciplina, que sí, es la base, pero aunque no lo crean, eso se conecta con otras experiencias y otros saberes que tuvimos en el barrio, en la casa, con los cuates, qué sé yo, ¿vale? Entonces vamos a dejarle en empate. ¿Quieren otra o ahí muere? Otra. ¿Otra? ¿Te gusta esta dinámica, verdad, Edera? Sí, está interesante. Sí, pues hay que aprovechar, ¿no? Que es una cosa muy práctica y que, bueno, no siempre uno tiene este gusto. Va la otra, para que vean que no nada más me centro en historia. Vamos aquí con el mole, con la pasión de algunas de aquí, o quizá con el coco de otras. ¿Sale? Déjenme pongo el escenario. Lean con atención, mismas reglas, lean con atención y me indican su respuesta, ¿sale? Tiempo. No se apresuren, no se apresuren. Denle tiempo a la lectura, analicen bien. Y con eso ya les ayudé. Ya llevan 30 segundos. Un minuto. Y ya me pasé. Les di un tiempo de más. A ver, vamos a ver. Ok, Sofía. Muy bien, Stephanie. Sí, se nota que es área 2. Bien, Ari Carmen.
Bien. A ver los demás, los que me faltan. Edera. Era sal. Bueno, es que quizás no lo leí, pero ya sabía que. Ah, caray. Es como aventarse ahí al vacío sin paracaídas. Qué osada, qué osada. École. Miren, por ahí hasta me pusieron la fórmula química. Alejandro. Ay, ¿sigue aquí Alejandro? Sí, sigues aquí. Alejandro, ¿cuál es tu respuesta? Tenía dudas, pero ahora sé que es sal. Ok, bueno. Ahora, como dicen ahí, me voy a poner más perra que nunca. A ver, chicas, ¿por qué? ¿Qué las llevó a esa respuesta? Yo fui por parte de lógica. Ok, Yo porque, o sea, estoy consciente de que un compuesto está formado de dos o más elementos. Entonces ajá, no puede ser un elemento. Y como dice que le da sabor a la comida, pues un compuesto que pues, le da sabor a la comida y se usa en la cocina es la sal. exactamente. O sea, hay partes de la adivinanza, como puede ocurrir en un reactivo del examen de la universidad, que definitivamente nos llevan directo al concepto o tema que se nos está preguntando. No hay más. Sale ahí, por ejemplo, esta lectura por inferencia nos da, perdón, nos hace destacar esta parte, ¿no? Otra em, pista que afirma que es la sal, pues es el compuesto químico, ¿no? Que aquí sí me fui un poquito más técnico, les digo, me puse a investigar. Pero al hablar de compuesto químico y sabor, definitivamente es la sal. No veo otra respuesta posible. Ahora también aquí para que vean que se pueden conjuntar varias asignaturas o ramas de conocimiento, pues apelamos a una cuestión de historia, ¿no? Si por ahí alguien leyó qué onda con la sal y todo eso, pues se darán cuenta que la sal, al ser un bien preciado, se llegaba a ocupar como una especie de moneda de cambio. Y ahí entra incluso en la última parte la onda de español. Un sinónimo de sueldo. Es salario. Exactamente. Vean cuántas materias involucramos en una simple adivinanza. 4, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar a tener otras formas de estudiar mucho, mucho más orgánicas, mucho, mucho más potentes. Y sí, la lógica es la que les va a llevar a también tener un lugar en la UNAM. Me pongo a estudiar más fregón lógica y me rifo un taller de lógica para responder el examen. ¿Otra? O ahí muere. Ya me van ganando. 2-1. Yo digo que otra. ¿Otra? Ya te picaste, ¿verdad, Edera? Sí, la verdad, sí. Muy bien, muy bien. Eso es todo. Las demás, crean que esto es democrático. Sí, otra. Otra. Va. Ahí les va lo que yo puedo considerar el desafío final, porque esto está bien engañoso. La verdad es que aquí sí me inspiré. ¿Listas? ¿Listos? ¿Sí? Lástima que no les puedo poner música, sino acá les pondría, no sé, el rival más débil, la canción del exorcista o cualquiera de esas rolitas que nos llegan a poner tensos. ¿Sí? Las estoy esperando para no agandallarme con el tiempo. ¡Ay! ¿En serio? ¿En cuál? Bueno, tiempo, esperamos que no. ¿En cuál la viste? Híjole, no me acuerdo.
Bueno, pues a ver. O a lo mejor ya estás en mi canal del tutubo y por ahí lo ocupé de ejemplo. Eso me indica que tengo que desarrollar más repertorio. Bueno, rífensela. Va un minuto. Tiempo. Tú eres la salvadora del grupo, Mariana. Dale chance a tus compañeras y compañeros que se aventuren. Y ya si no le dan, pues tú como dicen ahora, ¿no? No nos spoileas. Aunque ahí apelaría también a la memoria. Bien. ¿Quién es el susodicho? Ahora sí, este silencio sepulcral me hace inferir que esta sí estuvo difícil. Sí, la verdad estuvo difícil porque no doy. De plano, no, con todas las pistas. Traten de leerla lentamente. Les voy a dar ahí otros 20 segundos más. Insisto, a la lectura hay que darle el tiempo. Si leen de refilón, híjole, pueden caer en muchas malas circunstancias. 20 segundos más, porque vean que soy un Dios piadoso. Ahí está. ¿Siguen sin averiguar quién es? Bien, interesante. Puede ser, ahí hay que hacer un análisis más minucioso. Me gustaría que el resto de las chicas y Ale pudiera darnos sus respuestas. ¿Qué tal les fue? ¿Siguen sin saber quién es Diana? Mari Carmen, Sofía, No, no tengo ni la menor idea. de plano. Sí, Ok. Las demás, Stephanie, Marisol, Montserrat, un arte mágico. ¡Ah! Bueno, hasta el final. Hasta el final. Ok. Oh, y comienzo a ver entonces que si llegan a ver de vez en cuando mi canal de YouTube o los videos que les pasé. Comienzo a creer que mis espacios de YouTube ya no son los lugares más desolados
y desérticos del mundo virtual. Qué bueno, si les ayuda en algo. Y sigo recordando en dónde puse esta adivinanza. Ah, caray. Bueno, ya lo checaré más adelante ahí en el material que tengo colgado. Bien, bien, bien. Pues entonces, queridísimas alumnas, le dan la razón a Dana. Sí. Bueno, sí es el fuego, chicas, sí es el fuego. Echen a volar su imaginación y eso es algo muy bonito de la lectura. Soy parecido a una flor, pero no soy una planta. El fuego más o menos así es. Las llamas parecen pétalos. Me disfrazo de varios colores, aunque el rojo es mi preferido, cosa que sucede con el fuego. Más, por ejemplo, ya que aquí tengo una gran mayoría de área 2, vean las llamas que se prenden con determinadas sustancias en los laboratorios. A veces son azules, otras veces son blancas, algunas son amarillas, pero casi siempre es rojo. Otra pista, soy de varias formas y por eso quizá aquí es en donde está la clave de todo. No me pueden clasificar como líquido, sólido, gaseoso. Más bien esto es lo que confirma que es el fuego. Ya en los primeros dos datos, insisto, si leían con atención, asociaban los conceptos, las imágenes, ahí estaban, ¿no? Viene otra cuestión para los amantes de la química. Les digo, me puse a leer para hacer esto. Necesito el oxígeno para vivir y muchas culturas me consideran Dios. Quizá aquí este enunciado pudo haberles llevado a confundirlos con el sol, por ejemplo. Y eso es algo que también a menudo suele ocurrir, no tanto en un reactivo UNAM, pero sí, por ejemplo, en UAM, que ahí le ponen un poquito más de coco, incluso en Politécnico también lo he llegado a ver en la parte de español, que es un enunciado que me rompe con una idea preestablecida de lo que es y que me confunde. Y en parte, pues eso, por ejemplo, tiene éxito si no tenemos un conocimiento adecuado del tema. O al contrario, si lo memorizamos y de pronto, pum, por el nerviosismo ya se me escapó. ¿Sale? Este enunciado justo pudo haber jugado ese rol de romperle esto del esquema y meterlas a una confusión. Ahora, definitivamente, con todo lo anterior, nos lleva a el fuego. Paulatinamente en la parte de inferencia, y es uno de los ajustes que voy a hacer para este taller, voy a meterme más, aquí tengo que practicar un poco mi lenguaje poético, apelativo y referencial, a hacer este tipo de ejercicios, porque la idea es que ustedes razonen la información, para que de esta manera puedan resolver más rápido, ¿sale? Lo cual ahí les estoy ofreciendo una herramienta enorme para asignaturas donde la mayor parte de los reactivos se sustentan en o descansan en cuestiones conceptuales. Así es que con este tipo de actividades que vamos a ir viendo más o menos en el taller, van a poder desarrollar este razonamiento que les va a servir, insisto, para estudiar, sí, pero más que nada a la hora de resolver. Pero para ello, como quizá aquí también ya lo habrán experimentado, requieren estar relajadas, calmadas, porque no sé, y ahorita me van a contar su experiencia, si se dejan llevar por la adrenalina, el nervio, el yo no sé, que el tiempo me gane, involucra un bloqueo y ¡pam! Colorín colorado, este cuento se ha acabado y pues nos vemos en mayo, ¿no? Y eso incluso puede ser una explicación del por qué nos quedamos tan cerca de las metas. O incluso tener un resultado pues muy lejano del mínimo. Que involucran otros factores, pero
la parte, insisto, mental es muy importante, ¿vale? Y es una de las cosas que, bueno, aquí vamos a ir cuidando en estrategias de estudio también. Y si llegan a acompañarme en el curso general que empieza el 18 de octubre, por supuesto que eso va a ser algo constante, ¿vale? Es algo que además implica tiempo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Cómo se sintieron, chicas? ¿Qué les dejó esta sesión de presentación? Cuéntenme, 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 cuéntenme. Soy todo oídos, soy todo ojos. Hagamos una Bueno, evaluación final. Adelante. yo me sentí muy bien. Siento que de alguna manera esto me va a ayudar no solo para el examen, sino en un futuro. Y pues las dinámicas se me hicieron muy, muy divertidas. Y pues espero que así siga el, el curso. Pues te apuesto que sí. En la medida de lo posible voy a orientarlo de esa manera. ¿Sale? Gracias. Sofía, ¿alguien más que quiera ahí hacer una retroalimentación de cómo se sintió por aquí? Me escriben que solo pudo estar Mariana hasta el final. No te preocupes, entiendo que esto pasa, pero sí, en la medida de lo posible hay que estar en cuerpo presente para poder involucrarse más y por supuesto hacer esto mucho, mucho más dinámico, que al final eso también incide enormemente en un aprendizaje significativo. Pues a lo mejor, y digo, algunas llamadas de atención o sugerencias que pongo en el chat, créanme que no va hacia ustedes, que aquí tengo constatado que hay compromiso por medio, sino a los otros aspirantes que a lo mejor dijeron que sí, pero que al final no pudieron, qué sé yo, entonces así no se pueden lograr las cosas, ¿no? E insisto, me duele mucho porque a otros chicos que me pidieron estar, les dije que no, porque aparentemente esto ya incluso había superado la capacidad. Eso digamos que es lo que más me pega, pero en fin, si ustedes vienen seguido, si ustedes visitan cada 8 días este changarro, por supuesto que se van a llevar una muy buena experiencia y eso incluso a mí me motiva, y aquí lo confieso, yo como profe soy como cuando toco con mi banda. Si nos toca un público que es muy reacio a generar esta conexión con nosotros tocando, pues como que llega a desanimar. Sí han habido un par de toquines que han sido así, que bueno, digo, no, pues como que no está tan chido, no lo sentí bien, no es algo orgánico. Lo mismo me pasa con las clases, y aunque me pinte de teatro, bueno, luego en historia incluso hasta me he caracterizado, a mis humildes recursos, tampoco no crean que tengo la superproducción, pero luego a veces me gusta ahí manejar un poco mi imagen, dependiendo del tema y dependiendo de mi bigote. Por ejemplo, esto pues fue porque hace poco vi Primera Guerra Mundial con otros chicos, entonces por eso sí me dejé el bigote. Pero bueno, si aún así no se da y luego hay inconstancia en cuanto a asistencia o a las a actividades que solicito, pues sí confieso que me desanimo un poco. Y aunque intento no rebajar la calidad, también abiertamente de este lado comento, no se vive igual. E insisto, si hay una conexión, una química entre nosotros, por supuesto que yo también me emociono, por supuesto que me hacen que valga la pena las desveladas, el incluso ofrecer a un bajísimo precio, que más bien es simbólico estas ofertas. Ahora que les digo, se viene el curso general, aunque hay un precio de por medio, hacen que me comprometa más. Así que al final, pues es una reciprocidad, es un 50-50. Agradezco que estén aquí, ojalá que en lo sucesivo el resto de los compañeros pudieran estar, pero si no, con lo que haya, mientras ustedes aprendan, quizá las expectativas que me puse en general por los talleres han sido altas, pero con que ustedes aprendan y sigan algo de mí, me doy por bien servido y habré
pensado que todo haya valido la pena, ¿sale? Y qué bueno que se hayan divertido, es parte del aprendizaje, no todo es ceremonioso, no todo es así muy ritual, muy duro. De hecho, en lo personal no me agrada mucho hacerle de eso. Insisto, me gusta interactuar con la gente en presencial. Bueno, hasta me he puesto a organizar juegos, debates. Una cosa que extraño, fíjense, de ello y que es lo que me hace pensar que qué buena decisión tuve al elegir ser profesor, que siempre he dicho que más bien la profesión me eligió a mí. Y bueno, al final es pasarla bien, que esto no sea pesado. Y aprovechemos este espacio para hacer otras dinámicas, otras retitas. Se dieron cuenta que también las presentaciones tienen este toque de humor. Obviamente esto sin restarle compromiso y perder de vista lo principal, que es generar un aprendizaje real. ¿Vale? Así es que bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo más que quieran agregar? No, todo bien. ¿No? Bueno, pues les agradezco muchísimo su asistencia. Sigo recibiendo, para quien todavía no haya mandado ese cuestionario de presentación, sigo recibiendo el documento. Permítanme conocer más las características del grupo y ustedes mismas. Y pues nos vemos, quienes estén conmigo en lo que es técnicas de estudio, para la tercera sesión, que ahí va a estar bueno porque vamos a conocer un poquito más a detalle a nuestro enemigo. Y para quienes no, pues bueno, dentro de 8 días, en el mismo horario, en el mismo canal, si no hay temblores, lluvias o caídas del sistema. ¿Vale? Cuídense mucho, provechitos si van a comer, si nos sintonizaron mientras estaban comiendo, pues igual, ¿no? Nos vemos el martes y jueves. Gracias, profe. Muchas Bye, gracias, profe. Hasta luego. bye, adiós. Adiós, Ale, cuídate mucho. Saludos a tu tía. Gracias, bro. Va. Pero Saludos, ¿a qué Isaac. horas? Porque, ¿a qué horas? Porque según tenían información, usted me Ajá. dijo que era a las 4:30 empezaba la clase y nada más eran los jueves. ¿Cuál? ¿El de comprensión lectora? Es que déjame ver en cuál estás. Porque, Ay, a ver, déjame ver. Si estás en el de, déjame ver. Ay. Busco tu chat. Guáchame tantito. Ah, no, sí, estás bien. De 2 a 4, sí. Estás en el de comprensión lectora de 2 a 4. Nos seguimos viendo los jueves, de 2 a 4. Me refería al de técnicas de estudio, que lo volví a abrir. Creo que tú llegaste a la mitad del dominical, entonces si gustas, te puedes incorporar a ese para que lo tengas más completo, para que lo amarres. Si no, no hay ningún problema. Ahora sí que ese ya es decisión tuya. En el caso del de estrategias y técnicas de estudio, son martes y miércoles de 2 a 4 de la tarde. ¿Vale? A ti todavía te puedo aceptar, ¿vale? Insisto, es opcional porque ya tuviste una parte del dominical, pero si lo quieres volver a tener, si quieres ahí checar otras cosas, que bueno, incluso me representaría un reto porque me llevarías a cambiar algo del material, pues bienvenido, ¿sale? Nada más ahí avísame para contemplarte. ok, gracias, bro. Cuídate mucho, bye. Vale, bye.